Cuando Jesús murió y dejó este planeta, sus discípulos comenzaron a dar a conocer las enseñanzas que les fueron encomendadas. A este grupo se le llama comúnmente la iglesia primitiva, pues la conformaban personas que se iban aglutinando en torno a las enseñanzas de los discípulos de Jesús y así sucesivamente. Esta iglesia primitiva vivían y practicaban las enseñanzas dadas a través de Jesús y sus discípulos. Estamos hablando de una época en la cual no existían sacerdotes o líderes cristianos, de hecho la cristiandad se vivía casi en secreto ya que era perseguida, y para el Estado romano la creciente cantidad de personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús les producía miedo, pues podían perder el control de sus súbditos. Por ello el Estado romano reunía a grupos de cristianos y los dejaban ser devorados vivos por leones hambrientos en presencia del público, de modo de entretener a su pueblo y asimismo de provocar temor y con ello que el cristianismo se dispersara. A pesar de estos crímenes, el cristianismo crecía y el imperio romano mermaba. Los césares ya casi no eran tales porque ya no les quedaba poder. En el año 313 de la era cristiana, el emperador Constantino ya había sido sobrepasado, esto lo obligó a promulgar su famoso decreto de tolerancia, lo que logró que algunos cristianos salieran a la luz pública. Incluso Constantino cambió sus túnicas de César por una vestimenta religiosa e intentó unificar a los romanos y a los cristianos. Para ello se declaró el primer papa y cambió el nombre a todas las deidades que son los ídolos, reemplazándola con nombres cristianos. Por ejemplo, Venus pasó a ser la Virgen María, y a Cupido le llamó Jesús. Así todos los demás ídolos adquirieron nombres cristianos de modo que la gente les venerara. Aquí nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los verdaderos cristianos de entonces se dieron cuenta de lo que Constantino estaba creando un monstruo y huyeron de Roma, manteniéndose en la clandestinidad por cerca de 1000 años. Cuando Constantino dejó el poder, dio al obispo de Roma el título de sumo pontífice máximo e hizo de él un segundo papa. En el año 330 Constantino se fue a Bizancio, Turquía. La transformó un poco y la llamó Constantinopla, manteniendo lealtad al sistema católico romano. Con el paso del tiempo se produjeron problemas en la Iglesia Católica Romana, puesto que Roma dominaba el occidente y Constantinopla el oriente. Constantinopla se transformó en la capital de la Iglesia Ortodoxa. De este modo Roma y Constantinopla se convirtieron en enemigos mortales. La historia de la Iglesia Católica Romana fue desde sus inicios una máquina de sangre y muerte. Por ese entonces Roma ya era asidua de las macabras cruzadas en las cuales en nombre de la autoridad de la Iglesia Católica se asesinó a miles y miles de seres humanos. Es así que en el año 1204 la Iglesia Católica Romana, dirigida por el Papa Inocente III, embiste a su hija, la Iglesia Ortodoxa, invadiendo a Constantinopla. Los soldados mataron y masacraron, sin embargo algunos líderes ortodoxos escaparon de sus manos, maldijeron al Papa y se alejaron de todo control de Roma y el Papa. Con el paso del tiempo, la Iglesia Ortodoxa quedó bajo la protección del zar de Rusia. Esto provoca que más tarde la Iglesia Católica, a través de su poderío, sentencie a muerte al zar de Rusia. Aunque queda mucha tela que cortar, hasta aquí llegaremos con este período histórico para pasar a entregar algunos detalles que te demostrarán cómo la Iglesia Católica y sus sacerdotes, curas, vicarios, papas, obispos, arzobispos, monjas, etc. son los pinceles a través de los cuales el demonio logra que le rindamos respeto y adoración. Constantino crea la institución católica de modo de unificar las religiones existentes y crear un estado-religión. De esta mezcla de religiones nacen una serie de cultos satánicos, los cuales se extienden hasta hoy en día, como por ejemplo, la adoración, respeto y culto por imágenes. También diciendo que Pedro fue el primer papa, cuando eso es mentira, ya que Pedro no fue el primer papa. El primer papa fue Constantino. La tumba de Pedro no está en Roma. La tumba de Pedro, el apóstol, fue encontrada en Jerusalén. Jesús nunca dijo sobre Pedro edificaré mi iglesia, sino que se refería a sí mismo como roca o piedra angular desechada por los edificadores. Las cruzadas. Las cruzadas comenzaron como una forma a través de las cual la Iglesia Católica consiguiera apoderarse de Jerusalén para establecerse ahí, ya que siempre supo que los restos de Pedro no estaban en Roma. Obviamente no logró establecerse en Jerusalén, pues debía cumplirse la profecía que menciona que la gran ramera se establecería en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Las cruzadas exterminaron judíos, árabes y todo lo que se interpusiera entre esta institución diabólica y su deseo enfermizo de poder y control. La Santa Inquisición.
El llamado Santo Oficio fue el nombre utilizado por esta institución satánica para acusar a verdaderos cristianos de brujería y quemarlos en la hoguera. Recordemos que los verdaderos cristianos debieron de estar ocultos por un largo periodo luego del nacimiento de esta institución y debían ser eliminados. Durante este periodo la Iglesia decretó la prohibición de leer o poseer una Biblia bajo pena de muerte. En la actualidad el brazo que maneja el Santo Oficio cambió de nombre a Congregación para la Doctrina de la Fe y fue dirigido durante 24 años por el actual jefe visible del Vaticano, el ex soldado nazi y actual Papa Benedicto XVI. Milagros y apariciones. Todo demonio tiene la capacidad de crear milagros. Vírgenes que lloran sangre, estigmas, apariciones, los secretos de Fátima, fantasmas, recuperaciones milagrosas provocadas por tal o cual santo son solo señales para que abramos los ojos y veamos lo que realmente son producto de la mano de Satanás y de sus sirvientes. Cada vez que asocias y atribuyes un milagro a un santo, a tal o cual virgen, a tal o cual santa, a los rezos que le hiciste al San Expedito o a los rezos y velas que llevaste al templo de la Virgen de Guadalupe, estás haciendo lo que el demonio desea que hagas, que rindas culto y honor a cualquiera, menos a Dios. Recordemos que el demonio y sus ángeles caídos fueron echados del cielo y cayeron en la tierra. Ellos tienen capacidades y poderes. Y no creas que son pocos. El demonio se trajo consigo a una tercera parte de los ángeles con él. El demonio tiene poder en la tierra, así como sus ángeles, de modo de extraviar y engañar a la humanidad. ¿Pero por qué a la humanidad? Simple, porque somos la creación más amada de Dios.